Bueno, llegamos entonces a la última parte de esta unidad y también a la última parte de este seminario que termina con el trabajo terminográfico. El trabajo terminográfico lo van a encontrar descrito con mucho detalle en el texto de María Teresa Cabré, que sale también del libro. O sea, la mayoría de estos artículos son todos del libro de ella. Lo que vamos a ver, yo les voy a hacer una descripción bastante rápida de en qué consiste este trabajo terminográfico. Bueno, más que nada, a ver, no tanto para que ustedes armen un trabajo terminográfico, sino como para que también sepan qué pueden encontrar en bases de datos o en bancos de datos que estén organizados de esta manera. O sea, de alguna manera sepan qué trabajo, ¿no?, de investigación y qué trabajo de organización del material hay detrás de alguna base de datos o un banco de datos terminológico. En principio, lo que tenemos que definir es que existen dos tipos de trabajos terminográficos, el sistemático y el puntual. Y a su vez el sistemático puede ser monolingüe o plurilingüe y el puntual lo mismo, monolingüe o plurilingüe. Esto significa que vamos a tener un trabajo sistemático, es decir, que se basa sobre un sistema de conceptos en una sola lengua. Y lo que ofrecemos es las equivalencias en otra lengua. Pero en estos trabajos las equivalencias en otra lengua no tienen un sistema de concepto que las apoye, ¿sí? Es decir, la terminología que surge para esas equivalencias sí se investiga en corpus, pero no está sistematizada dentro de un sistema de conceptos. En cambio, el sistema plurilingüe presenta los dos sistemas de conceptos, o los tres, depende de cuántas lenguas intervengan. En general, en los trabajos que yo participé, armamos en inglés y en español, y se supone que los sistemas de conceptos tienen que ser como las manos, como los dedos de las manos, es decir, tienen que coincidir. Todos los conceptos del sistema de una lengua tienen que encontrar al concepto equivalente en la otra lengua. Y si algún concepto faltara porque no existe en esa lengua, entonces bueno, vamos a recurrir a una serie de recursos como para ver cómo se puede subsanar ese faltante. En el caso del trabajo puntual, lo que se hace es investigar uno o dos o un grupito de términos muy pequeño, también dentro de un texto, que generan alguna situación problemática, sin hacer un sistema de conceptos. Es decir, no hace falta armar un sistema de conceptos de toda la materia, sino solamente hacer un análisis de esos términos puntuales que están generando algún inconveniente. Es algo que nosotros como traductores hacemos habitualmente, ¿sí? Quizás no lo llamamos trabajo puntual, pero es eso, lo que hacemos habitualmente, investigar esos términos en la lengua de partida y buscar sus equivalentes en la lengua de llegada cuando el trabajo puntual es plurilingüe o bilingüe. Dentro de este trabajo sistemático, que digamos sería el más completo o el más interesante, hay una serie de etapas que cumplir. Dentro de esas etapas tenemos esta definición y delimitación del trabajo. Y esto tiene que ver un poco con la finalidad, ¿no? Es decir, qué vamos a investigar, dentro de qué campo, qué tema, con qué enfoque, para qué destinatarios. O sea, nos empezamos a preguntar todo eso. ¿Quiénes van a ser los receptores de este trabajo? Porque de eso depende qué tipo de terminología vamos a incluir, qué tipo de definiciones vamos a armar. La preparación del trabajo, que tiene que ver con la adquisición de la información necesaria, la elaboración de la terminología, que tiene que ver con justamente ese vaciado que ahora vamos a ver, la presentación del trabajo, cómo vamos a presentarlo, qué tipo de presentación se elige, si es algo digital, si va a ser en un libro, si va a formar parte de algún anexo, si va a ser una revista, bueno, depende.
Finalmente está la supervisión del trabajo, que es lo que se hace una vez que tenemos ya todo armado, sistema, definiciones, fichas terminológicas y el tratamiento y resolución de casos problemáticos en el caso de que existan situaciones que deban resolverse a posteriori de esta supervisión, ¿no? o que surjan, digamos, en relación con esta supervisión. Entonces decíamos que en la definición y delimitación tenemos el tema que vamos a trabajar. En general en terminología decimos que se buscan temas que no estén trabajados. Eso es lo que en general se pretende. Es decir, no se pretende replicar algún trabajo o expandir algún trabajo. Si ya existe algún trabajo lexicográfico o algún trabajo terminográfico o parecido, en el tema que nos interesa, en general no se hace. ¿Sí? La idea es siempre generar trabajos nuevos en áreas que no estén trabajadas desde la terminología o incluso desde la lexicografía. Y si no, agregándole algún dato de color, alguna situación distinta a la de la lexicografía. Tenemos en cuenta los destinatarios, como ya les había dicho, por ejemplo, los trabajos que nosotros hemos armado con nuestro equipo, el destinatario era el traductor. La función, o sea, ¿cuál es la función de este trabajo? ¿Qué función va a cumplir? ¿Va a ser un diccionario? ¿Va a ser un vocabulario? ¿Va a ser un glosario? ¿Va a ser una base de datos? ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? En nuestro caso siempre el objetivo fue la traducción, que sirviera para la traducción. Y las dimensiones, que tienen que ver un poco con qué dimensiones, digamos, qué cantidad de términos vamos a incluir, cómo nos vamos a expander, si vamos a incorporar subtemas, porque quizás tenemos un tema que puede dividirse en subtemas. De hecho, digamos, en algunos de los trabajos lo hemos hecho, ¿no? Estaba todo dentro del mismo tema, pero vimos que a los fines del análisis sistemático era necesario dividir un poco los sistemas de conceptos para que quedara todo más claro y, por ejemplo, como después yo les voy a mostrar algunos ejemplos, quedó un sistema de conceptos, por ejemplo, para gas y otro para petróleo, dentro del mismo campo que era el downstream. La información, ¿con qué información se cuenta? Hay información, digamos, de la que se necesita para realizar un trabajo de investigación terminológica. Y acá también entra cuento con el especialista. Siempre es un tema importante el especialista porque no son gente fácil de conseguir y además hay que contar con los recursos porque el especialista hay que pagarlo. Y finalmente la presentación, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué presentación vamos a elegir? Que era lo que les había dicho antes también, si vamos a elegir que sea un libro, o sea, que sea algo físico, que sea algo digital, que sea algo online, que sea una base de datos, que forme parte de otra base de datos, bueno, una serie de decisiones que también muchas veces tienen que ver con quiénes nos van a editar o publicar. Bien, en lo que es la preparación del trabajo incluimos esta adquisición de la información, es decir, seleccionar cuál sería la información más pertinente, la selección de los asesores también que nos acompañen y nos entiendan en esto que queremos hacer. Les digo que no es una tarea fácil. La selección de la información y del corpus, porque nosotros tenemos información que nos va a servir de referencia para entender el tema, muchas veces en el que nos vamos a meter, que no necesariamente conocemos, y otra información va a ser el corpus, es decir, de dónde vamos a extraer luego la terminología, que no necesariamente tiene que coincidir. En esta etapa también tenemos la estructuración del campo conceptual y una propuesta de plan de trabajo. Esto tiene que ver con, digamos, con la organización del proyecto cuando se hace dentro de una institución. Como nosotros en su momento los dos trabajos los hemos hecho dentro del Colegio de Traductores, teníamos que presentarles un plan de trabajo para decirles, bueno, cuánto tiempo íbamos a necesitar recursos. Si bien nosotras como investigadoras no cobrábamos nuestro trabajo, el especialista sí, y también se le pagaba a la persona que hacía todo el trabajo de edición,
bueno, y otros recursos como cuando necesitábamos materiales o adquirir información, las normas se compran, el colegio las tenía que comprar, entonces bueno, ¿por cuánto tiempo uno le va a estar demandando recursos a esa organización? Bien, dentro de la preparación del trabajo, algo que es muy importante es este corpus de vaciado, que justamente son esos textos que son los que van a determinar qué términos entran y qué términos no entran dentro de nuestra investigación. También tenemos esta documentación de referencia, que es la que proporciona información sobre la temática. Hacemos una distinción. Cuando hablamos del corpus de vaciado decimos que de ahí extraemos los términos, pero muchas veces esa misma documentación, nos sirve para extraer también información para generar las definiciones. Y muchas otras veces no. Muchas otras veces solamente sirve para extraer el término porque el tipo de redacción o el tipo de documento no es lo suficientemente, digamos, abarcativo como para que podamos tomar las características esenciales de los conceptos con los que vamos a trabajar. Entonces, para eso usamos esta documentación de referencia, que es la que nos va a ampliar ese campo temático. La elaboración de la terminología propiamente dicha es este vaciado, es decir, esta extracción terminológica. Vale decir que nosotros lo hacemos manualmente, es decir, leemos y marcamos con un resaltador. Y esto en la Pompeu Fabra no se hace así, se hace con un programa que se llama extractor terminológico y que justamente hace este trabajo grueso, que es el de leer de alguna manera los textos y extraer lo que considera son candidatos a término. Y esos candidatos a término sí después los terminólogos los analizan en relación con el texto. Pero todo ese primer vaciado lo hace una máquina. Y pasamos a elaborar el fichero de vaciado y el fichero terminológico. Esta terminología propia de Cabré y de la Pompeu Fabra. Ese fichero de vaciado son las fichas terminológicas. Creo que ahora es algo, digamos, un Word online o digital, pero antes eran fichas, la famosa ficha bibliográfica. Así que le quedó ese nombre, fichero de vaciado y fichero terminológico. Y la diferencia entre los dos es que el fichero de vaciado en general incluye toda la información que consigamos acerca de un término. Volcamos todo, con todas las referencias, con todas las fuentes, sobre todo porque se manejan muchísimas fuentes y las tenemos que tener todas, porque después hay que dar cuenta de esas fuentes. Pero ahí volcamos todo, no nos importa si sirve o no sirve. Todo lo que encontramos ya queda ahí, porque es una forma de decir, bueno, acá ya está todo sobre este concepto. Y después, en el fichero terminológico, es ahí donde empiezo a hacer una limpieza y veo realmente qué definiciones me sirven, qué conceptos están mejores logrados en un lugar que en otro, qué contextos de uso encontré que fueran también más propicios para poder dar a conocer o para poder mostrar el uso de este concepto. Bueno, esto vaciado, que ya se los conté, que es esto de extraer, digamos, los segmentos que se van a considerar términos. Y la estructuración del campo conceptual, ¿qué es lo que finalmente nos queda en el sistema de conceptos? ¿Qué es lo que queda en el sistema de conceptos? Los términos que vamos a incluir ahí. Y acá tenemos un ejemplito de uno de los tantos de sistemas de conceptos. Este es el de downstream, la parte de gas. Ustedes lo que van a ver ahí es los niveles en los que se divide este sistema de conceptos. Están divididos según criterios de organización. Los colores también responden un poco a ver rápidamente cuáles eran esos criterios de organización.